Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación de este... ¿Sí se oye? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Sí se sí. escucha. A esta presentación del libro Tesoros y Secretos de la Ciudad de México y algunas más de la maestra Ángeles González Gamio, con el prólogo del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Que, por cierto, el primer volumen está aquí a la venta, ¿sí? El primer volumen es este. El primer volumen de mis crónicas. Es que aquí hablas del segundo volumen. Ah, el segundo volumen, pero de esta serie. Sí, de esta serie. Sí, no, bueno, claro, porque ahí está toda la gama de las publicaciones de la maestra que lo pueden adquirir también. Pero me llamaba la atención porque yo pensé que ya estaba agotado, pero quedan algunos ejemplares para que quien lo quiera comprar. Y desde luego, pues está este magnífico libro del cual vamos a comentar ahora. Normalmente hacemos la presentación, quiénes son los que están aquí, pero yo creo que no se necesita presentación porque quién no conoce a la maestra, desde luego, por todas sus crónicas y desde luego al doctor. Entonces, se me iría el tiempo nada más en leer sus currículum, y entonces yo digo, mejor vamos directamente a la presentación de los libros, ¿no? Yo quiero, antes de dar la palabra, decir que si algo nos une a los tres es la pasión por el centro histórico. ¿Sí? El centro histórico es el corazón del país. ¿Sí? Cuando uno cruza, entra uno por la calle de Juárez, ¿sí? Hoy tomada por los marihuanos, por cierto, y se adentra uno por la calle de Madero, empieza uno a sentir algo indescriptible, por muchas razones. ¿Sí? Desde luego, la actividad que hay, la actividad económica, la cantidad de gente que va y que se refleja cómo es el país actualmente. ¿Sí? Es un espacio, yo creo que es único en América, es nuestro centro histórico del que nos debemos sentir muy orgullosos y que debemos de cuidarlo, presumirlo, habitarlo inclusive, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que aquí la maestra Ángeles González Gamio, creo que en el 2016, ¿no? Cuando compraste el departamentito. Sí. El 2000, me llevó a conocer su departamentito en lo que era el Hotel Bammer. No sé si alguien se acuerda del Hotel Bammer que se dañó con el terremoto. Yo me acuerdo que Ángeles me llevó y yo decía, ay, no, pero aquí no se puede vivir. Yo digo, es muy chiquitito. ¿Sí? Hoy yo lo considero uno de los lugares más maravillosos para vivir. ¿Y quién iba a decir que yo le iba a seguir muchos años después con la compra de un departamento que es exactamente arriba del suyo? ¿Sí? Pero ese gusto, como dijéramos, ese atractivo que tiene nuestro centro histórico. ¿Sí? Quien no va al menos 2 veces al mes al centro histórico se pierde de mucho, porque hay todo, absoluta, lo bueno y lo malo, ¿eh? ¿Sí? Como digo, los marihuanos que nos hacen compañía ahí abajo del edificio precisamente, pero bueno, es un lugar con una energía maravillosa. Y este libro refleja precisamente la historia de nuestro centro, casi casa por casa, porque son 90 crónicas. Yo conocí a Ángeles hace muchos años cuando escribió en La Jornada una crónica del convento de las Carmelitas Descalzas que actualmente se encuentra en la calle de Primo de Verdad y Ramos, ¿sí? Y yo me he dedicado desde hace muchos años a la historia de la Orden del Carmen, particularmente de las religiosas carmelitas. Y dije, no, yo la tengo que contactar porque la tengo que ver, a ver lo que escribió y todo. Y ese fue el momento en que tomamos contacto tú y yo. ¿Quién nos iba a decir la gran amistad que ahora nos une a través de estas crónicas? Y cuando uno lee este libro, uno se fascina y dice, mañana mismo voy a conocer algunas de los lugares, de los 90 lugares que hay en medio. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas historias más habrá? Cientos. Cada casa tiene su historia. Y su fantasma. Sí. Y bueno, o sea que lo que quiero decir es que te queda mucho por hacer todavía, porque hay cosas pues que hay que escribir, ¿no? Hay que escribir y que queda para la historia. Yo al rato, después de que ustedes comenten, voy a comer, digo,
a comentar sobre un cronista que está aquí, que me llamó mucho la atención en tu texto. Pero bueno, no quiero tomar más la palabra. Le vamos a dar la palabra entonces al doctor Eduardo Matos Moctezuma, tan apasionado del centro histórico, que el centro histórico lo premió hasta llegar al título del Príncipe de Asturias. Ah, caray. Bueno, no, hoy es realmente una tarde formidable, primero por el lugar en el que estamos, que realmente cumple este centro 60 años de haber sido fundado, ¿no? Con un acervo maravilloso, espacios realmente formidables, en fin. Entonces, pues ya eso es un atractivo en la famosa placita de Chimalistac. Y pues en segundo lugar, y quizá el más importante de esta tarde, pues la presentación de este libro. Este libro en realidad tuvo una primera edición en 2016 y esta segunda, que es de 2024, del año pasado, ya viene muy enriquecida porque se ha incluido en toda una serie de fotografías que realmente pues es el complemento ideal para los relatos que nos da aquí Ángeles González Gamio, ¿no? Y entonces, por cierto, ¿de quién son las fotografías? Porque no lo vi. ¿Son tuyas? Mira. Él las consiguió. Tú las conseguiste. Un año estuvo recopilando. No me digas. Mira nada más. Tiene una o dos imágenes, a veces tres. Una sala. Bueno, ¿y a quién es al que señalamos? Pues al que hace realidad todos estos libros, que es el enorme Ángel Porrúa, ¿no? Aquí presente se le rindió un homenaje, recuerdo, en la FIL de Guadalajara, ¿no? Aquí te rendimos Le dieron otro. el premio del bibliófilo. En una biblioteca. No, hombre, con una caja fuerte, ¿no? Que solo la abre para los cuates, ¿no? Te da manazos si quieres tocar ahí. Bueno, entonces, el hecho es que, y ahora hablo de este libro, en realidad es impresionante cómo Ángeles va hurgando en el pasado, cómo se mete entre los muros, camina aquellas callejuelas antiguas. No quiero decir que ella sea antigua, sino... voy a contar lo de don Manuel Gamio, tu abuelo. No lo cuento porque aquí está la nieta y la bisnieta. No, porque... sí lo voy a contar, porque te tengo que acusar públicamente. Resulta que un día en una conferencia, ella dijo, bueno, yo de niña, creo que estábamos hablando del Templo Mayor, yo de niña iba con mi abuelo, con el gran antropólogo don Manuel Gamio, que me llevaba a ver las excavaciones que estaba haciendo en 1914. Y yo dije, híjole, pues si la llevaba a ver las excavaciones, pues, entonces hice unos cálculos rápidos que ustedes también podrán hacer. Y entonces comenté eso, cometí el error de comentar eso también en alguna intervención. Dije, no, es que Gamio, Ángeles González Gamio, tiene más de 100 años. Fíjense lo que me contó. Bueno, se quedó callada, el público reía a carcajadas, en fin. Bueno, pero la venganza no se dejó esperar. Un día estábamos en la sala Manuel M. Ponce, gran músico, en el Palacio de las Bellas Artes, y estábamos presentando, ¿qué estábamos presentando? Pues estamos presentando, creo que alguno de estos, alguno de estos, o, sí. el que hicimos con Quirarte. Sí, con Vicente Quirarte, sí. Y estaba León Portilla, ¿no? Estaba Miguelito también, sí. Bueno, el hecho que estábamos ahí y recuerdo yo aquello y digo, vuelvo a repetir, no, pues Ángeles tenía
más de 100 años, cuando don Manuel la llevaba a ver. Y entonces, cuenta lo que me dijiste. Dijo, bueno, es que hay algunos guajolotones que... No, le dije, porque lo que pasa es que tú eres bastante guajolotón, pero no lo quieres reconocer, no lo asumes. Ese es el problema. Y se ofendió muchísimo. Después, Bueno. siempre me lo recordaban en las conferencias. Es que me dijiste que era yo guajolotón, eso no me pareció nada bien. Ay, ni a mí que me dijeras que tenía 100 años, ¿verdad? A un princeso decirle guajolotón. Bueno, el hecho es que en realidad este libro es admirable por varias cosas. Primero, el conocimiento y la pasión que Ángeles le pone a cada una de las palabras que escribe, ¿no? Ustedes pueden tomar el libro en la página que quieran y van a encontrar, primero, una información impresionante de cada uno de los sucesos que nos está relatando. Así sea de una vieja casona del centro, así sea de una calle, de un evento que ocurrió en el siglo XVI, etcétera, etcétera, pero están documentados de una manera realmente impresionante, pero la forma de relatarlo es de una amenidad también que realmente goza uno como a los grandes cronistas, ¿no? Don Artemio del Vallarispe, etcétera, etcétera, que escribían. Bueno, don Antonio inventaba muchas cosas, ella no. Ella está muy apegada a lo que nos va relatando y además con una cosa que resulta ya en estas épocas tan atareadas y demás, muy importante, y es que son relatos cortos, como los hacía para la jornada, es decir, para un periódico, tenían que ser relatos cortos porque no se permiten, digamos, excederse en en un número grande de páginas, ¿no? Tienen que ser bien, digamos, elaborados en un par de cuartillas o 3 cuartillas. Entonces, eso ahora es valiosísimo porque puedes leer, ¿verdad? Uno, dejar el libro al día siguiente, leerte 4, en fin. Pero lo que yo les comento es que en donde quiera que lo abran, y no los voy a engañar, aquí lo tengo, van ustedes a ver una información riquísima. Lo abro al azar, ¿verdad? Y me encuentro la foto de don Pedro Ramírez Vázquez con el calendario azteca, ¿no? Bueno, pero aquí viene, por ejemplo, un japonés en México, ¿no? Es el 22 de mayo de 2016, es cuando escribe esto, ¿no? Y dice, recientemente la Ciudad de México fue declarada la mejor para visitar en el mundo por la cantidad de atractivos que ofrece: cultura, esparcimiento, gastronomía, arquitectura y buen clima. Sobresale la oferta de museos, más de 100, lo que le convierte en la que más tiene en el orbe. Los hay de todos los temas, tamaños y calidades para cualquier interés, gusto y edad. O sea, aquí ya nos está dando una información, ¿no? Es una ciudad visitable, por más que Manuel diga que los marihuanos están allá abajo, bueno, pues es una parte ahí de la igual, pero aquí tan solo que hay más de 100 museos en la ciudad, y yo creo que ahora ya son más, ¿eh? Ya son más. Ya son fácilmente más. Sí, ya. Pero así, donde quiera que lo abran, va a tener así una serie de percepciones, de sensaciones, y que ella nos lo va desgranando, ¿verdad? Así como esto que les leía de un japonés en México, que te referías, creo, a Noguchi, ¿no? Se llama Noguchi. Sí, que por ahí viene la foto, muy feo. Bueno, el señor, pero el hecho es que realmente es de una riqueza, de un contenido que yo creo que textos como estos y los otros libros de ella que tratan de lo mismo, digamos, de la ciudad, cómo va describiéndola y demás, pues deberían ser casi texto obligado para que se conociera lo que es la Ciudad de México, ¿no? Ahora, en este libro también vienen, ya al final, digamos, descripciones de otras ciudades, de Puebla, por ejemplo, y demás. Ella lo advierte al principio,
que aunque la gran mayoría están dedicados a la Ciudad de México, también va a incluir algunos de otras ciudades mexicanas, ¿no? Entonces, el libro, pues, como digo, donde quiera que lo abran, donde quiera que lo lean, va a tener una información impresionante, ¿no? Es por eso que, claro, el título de cronista de la Ciudad de México desapareció. El último fue tu cuate Guillermo Tovar y de Teresa, quien nos declaró cronistas. A mí me entregó un diploma que yo era cronista del Templo Mayor y le dije, oye, agrégale y anexas para que abarque un poco más, no solo el Templo Mayor, ¿verdad? Los alrededores. A Vicente Quirarte también, y le dio, a ti no, porque te peleaste con él. Bueno, luego les cuento. No. El hecho es que ese título que daba lo que era el antiguo departamento del Distrito Federal, hoy gobierno de la Ciudad de México, desapareció, ¿no? Y quizá Guillermo ahí tuvo un acierto, tú me corriges, porque como te caía gordo. Bueno, el hecho es que él derivó en los cronistas locales de cada una de las regiones de la ciudad, de las delegaciones, la de Tlalpan, etcétera, que fueran cronistas de sus propios ámbitos. Pero para eso, esta señora que tenemos aquí presidía, en un lugar además muy bonito en el centro, las reuniones de los cronistas. El Consejo de la Crónica. El Consejo de la Crónica, sí, ¿no? Sí. Y entonces hacía una labor formidable, porque reunía a los cronistas estos del de Tlalpan, el de Milpalta, el de tal, ¿verdad? Los reunía ahí y pues se les daban conferencias, ellos mismos platicaban, porque eran los más interesados en dar a conocer su región, sus leyendas, alguna casona vieja de ese sector, en fin. Entonces, eran unas reuniones realmente impresionantes. A mí me nombraron que... Tú eres el cronista de las zonas arqueológicas de la Ciudad de México. Digo, como sí, no hay muchas... Sí. Bueno, sí, está el Templo Mayor. Cronista emérito, porque ahora desapareció en el colegio, de cronista, pero existe el colegio de cronistas, y Sí. ahora ahí él es emérito de las cronista de las ruinas arqueológicas. Bueno, que sí lo eres, ¿eh? Pues primera noticia. Pues todo lo que he escrito del Templo Mayor. Sí. Bueno, ponemos el cronista del Templo Mayor, sin duda. Sí, ahí sí tengo un título de esa cosa. El hecho es que la labor que Ángeles ha hecho, digamos, a través, por ejemplo, del Consejo de la Crónica, pero de sus publicaciones, que esto es lo importante, ya lo mencionaba Manuel. Aquí quedan reseñadas historias, leyendas, pasajes curiosos, personajes, etcétera, que ahora podemos ver, leerlos y que se van perdiendo con el tiempo. Esa es la gran labor del cronista, que llega y nos rinde una información que debe quedar escrita. De otra manera se va a perder. Entonces, en estos libros uno puede ir viendo las características de la ciudad que fue, de los personajes, en fin, pues conociendo la propia ciudad de uno, que muchas veces no se conoce. Ese es un aspecto también importante, ¿no? Que te está dando a conocer muchos relatos, historias que por lo general, o por lo menos en una buena mayoría, desconocemos o que se han tergiversado y nos lo dan, ¿verdad? Nos lo cuentan, etcétera. Pero en el caso de ella tenemos la garantía de que hay veracidad y el dato histórico está por delante. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, esa ha sido la labor de Ángeles a través de muchos años, ya no digo que 100 como antes, ya, corrijo, 95 nada más, no. Esa ha sido la labor de ella. Ahora ya no contamos, como yo decía,
con ese cargo oficial que, por cierto, no era pagado, no era remunerado, ¿verdad? Y recuerden ustedes que en ese cargo, cuando moría el cronista que estaba con ese cargo, pues se le ponía a la calle donde había vivido el cronista, se le ponía el nombre del cronista, ¿no? Entonces, así vemos, por ejemplo, bueno, estaba de Salvador Novo, ¿no? Y Miguel León Portilla llegó a ser, ¿te acuerdas? Sí, cronista de la ciudad. Y aquí les cuento, eso no lo has contado, ¿verdad? Lo de Miguel, cuando fue cronista, ¿no? En el siguiente libro tienes que incluirlo. Resulta que nombran a Miguel, gran historiador, en fin. Y Miguel decía, era muy humorista el doctor, y comentaba, bueno, como sé que le ponen el nombre del cronista cuando se muere, me voy a cambiar al Paseo de la Reforma para que Miguel León Portilla, todo el Paseo de la Reforma. Pero, entonces, pero fue pues casi de los últimos cronistas, ¿verdad? Sí. Sí. José Luis Martínez. Sí. Y Guillermito Tobar. Y de Teresa. Nótese el Guillermito Tobar. Bueno, el hecho es que Guillermo ya fue el último, pero desgraciadamente desapareció esa figura. Pero, y con eso ya entramos a diálogos y que Ángeles nos comente, pero el aspecto es que sin tener ese cargo, Ángeles es la gran heredera de eso, digamos, de lo que es y representa un cronista para una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no necesita que se le dé el cargo. Ella lo refrenda con toda la obra que tiene, porque son muchos libros que ella nos ha dado con ese rico contenido maravilloso. Entonces, pues, iremos interviniendo, ¿verdad? Pero pues me gustaría ahora que para eso estamos aquí, para escuchar a Ángeles. Así que... Gracias, Eduardo. Pues muy buenas tardes. Sí. Ay, pues bueno, no les puedo decir lo feliz y emocionada que estoy de estar aquí. Primero, acompañada de dos amigos queridísimos. Son mis mejores amigos. Manuel. Les quiero decir que Eduardo ha presentado todos mis libros desde el primero, en 1987. La biografía que escribí de mi abuelo, de Manuel Gamio, me la presentó en la Casa del Libro de la universidad. O sea, han sido muchas décadas las que hemos estado juntos y me ha presentado todos mis libros desde entonces. Todos los 14 que he publicado míos, siempre ha estado Eduardo ahí. Y pues Manuel también me ha acompañado en muchos eventos. Y como decía, tenemos esta complicidad, los tres del Centro Histórico, que hacen un lazo muy fuerte, la verdad, de unión. Fíjense, con Eduardo, el Consejo de la Crónica estaba en un lugar hermosísimo, que eran unas capillas que habían sido el convento de San Francisco, en la esquina de Venustiano Carranza y San Juan de Letrán, ahora llamado Eje Central. Bueno, y estábamos ahí, el Consejo de la Crónica. Entonces Eduardo estaba en el Templo Mayor. Ustedes saben que él es el rey del Templo Mayor, no estuvo ahí 40 años, hizo todas las excavaciones y todos los tesoros que podemos ver, Matos los encontró. Pero entonces fíjense, cuando encontraba algo, como sabía que yo me emocionaba y iba a escribir una crónica, porque me hablaba y me decía, porque le voy a decir aquí un secretito, aquí entre nosotros que no oiga Matos, en privado nos decimos Gamito y Matitos. Entonces me decía, Gamito, vente para acá inmediatamente, porque acaba de haber un hallazgo importantísimo. Y yo, como estaba muy cerca, ¿no? de Venustiano Carranza, me iba rápidamente al Templo Mayor. Y bueno, y al día siguiente escribía yo rápidamente la crónica, ¿no? Tenía yo la primicia de los hallazgos, ¿no? Recuerdo una, las que verdaderamente todavía me estremezco cuando la recuerdo, es cuando lo que habían encontrado a Mitlantecutli.
Y Tlaltecutli, esa figura es el dios de la muerte, esa figura enorme, tamaño natural, la pueden ver en el Templo Mayor. Por cierto, era de las piezas más importantes en París. Sí. En esa exposición que hubo hace 2 años, o hace un año, los mexicas en París, estaba tu figura esa. Y yo la fui a ver cuando la estaba sacando, Mantitos, debajo de la tierra, afuera enfrente de la librería Porrúa, que está ahí en Justo Sierra, debajo de la tierra, pero no salían más que las garras. Esta figura es el dios de la muerte, es muy impresionante porque es una cabezota descarnada, como de una gran calaca, ¿verdad? Sonriente, con agujeros en la cabeza, porque parece que me contabas que tenía pelo, ¿verdad? Un pelo, No hables de eso, no hables de eso. Bueno, y con unas garras enormes, con unas uñotas. Pero entonces de la tierra nada más salían las garras y la cabezota. Era algo iluminado así, ¿no? Pues estabas debajo de la tierra. Yo también me pongo chinita todavía cuando lo recuerdo. Imagínense qué emoción. Y así, muchos hallazgos que hizo Bantu me llamaba que los viera cuando apareció Tlaltecutli, este impresionante, ¿no? Monolito también que está ahora entrando al Templo Mayor en el vestíbulo. Un monolito gigantesco de la devoradora de cadáveres. Bueno, entonces, ahí siempre hubo esa complicidad, ¿verdad? Y pues muchas veces aprovechamos para irnos a comer también, ¿verdad? Para aprovechar que festejar el evento. Entonces hemos tenido muchas aventuras juntos y todo eso lo he plasmado en estos libros porque estas crónicas hablo siempre de la parte histórica, porque creo que es importante para que uno entienda, ¿no? La importancia de un lugar, contar su historia, pero también lo que es hoy, porque si no serían crónicas de historia y no. La historia la uso como una base para que uno conozca, ¿no? El pasado del lugar, pero luego lo que está sucediendo hoy. Y una cosa muy importante, que siempre también recomiendo un lugar cercano para ir a comer o a desayunar, porque yo estas crónicas las empecé a escribir en el año de 1990 para que la gente regresara al centro, porque la gente ya no iba al centro, porque el centro estaba espantoso, invadido totalmente de ambulantes, todas las casas deterioradas, porque todavía existía el famoso decreto de congelación de rentas. Te recordarán que por este decreto, que fue un decreto que se emitió por la guerra de emergencia en muchos países de Europa en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, y en México ese decreto se quedó 50 años. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente no pudieron subir la renta de las casas ¿no? que tenían, de las que vivían muchas familias y todo, durante 50 años. Entonces, claro, dejaron que se deterioraran espantosamente. Ustedes recordarán, bueno, los que ya son más guajolotones, con respeto a Matitos, ¿no? Que de chicas, cuando íbamos al centro, y la Colonia Roma y la Condesa, estaban las casas muy amoladas, muy deterioradas, porque la gente no las quería arreglar, ya no recibían ni para pagar el agua. Pero en los años 90, a fines de los 90, Manuel Camacho, que quería ser presidente, y era entonces se llamaba regente de la ciudad, ¿te acuerdas? Que era el regente de la ciudad y que quería ser presidente. Bueno, esto lo he contado mucho y no sé, algunos lo recordarán, que en una entrevista de Jacobo Saludossi con María Félix, le preguntó, porque Jacobo amaba el centro, no sé si vivió ahí, que creció, ahí nació, ahí vivió. Y le preguntó a María, María, ¿y tú vas al centro? Entonces no habían el título del centro histórico, era el centro nada más. ¿Tú vas al centro? Y María le dijo, ¿qué al centro? Ni muerta, huele a pipí. Y era cierto. Entonces, se hizo un escándalo de eso. Se volvió, lo dice de primera plana. Entonces, Camacho muy listo dijo, esta es la mía. Lo que yo tengo que hacer es arreglar el centro. Si yo recupero ese centro, seguramente voy a ganar la presidencia porque voy a quedar como un regente extraordinario, ¿no? 50 años de deterioro. Y entonces hizo una serie de cosas interesantísimas por un fideicomiso por el cual se daban incentivos fiscales. Pues primero que nada, eliminó el decreto de rentas congeladas. Ya, la gente ya no podía subir las rentas. Pero para que restauraran las casas, hizo un fideicomiso con incentivos fiscales para que la gente que restauraba una casa en el centro, entonces le dieran exención de impuesto predial por el tiempo que dura la restauración, le hacían gratis el registro en el registro público de la propiedad, muchos incentivos, ¿no? El trámite de licencias, todo. Y convenció a los dueños de las casas de las calles que colaboraran para
arreglar las banquetas, el mobiliario urbano. Se hizo una cuenta con gran transparencia por cada calle y en todos los vecinos ponían su dinero y el gobierno ponía la mano de obra y materiales. Bueno, y el centro se transformó, pero la gente ya no iba. Yo entonces trabajaba en un palacio hermosísimo que ahí te conocí cuando yo estaba ahí, que era el Palacio del Conde de Era Soto, que aparece por aquí, hermosísimo, en la calle de Chile y Donceles, donde ahora está el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Muy bien. Trabajaba yo ahí. Y cuando yo le decía a la gente que trabajaba ahí, me decía, ay, pobre de ti, qué horror estar en el centro. No, les decía, oigan, está precioso. Y ahorita es como caminar por una calle de Roma, se los juro. Pero no me creían. Y entonces por eso empecé a hacer estas crónicas. Pero para que la gente fuera a pasear al centro, pues supieran dónde podían comer, ¿no? Por eso entonces siempre empecé a recomendar un lugar para comer, pues un restaurante, una fonda, una cantina, hasta una pulquería. Y esa parte a la gente le encanta. Ya nunca la he podido dejar porque cuando no pongo un restaurante, me reclaman los lectores. Curiosísimo, hay un señor que vive en San Antonio, Texas, nunca viene a México, pero el día que no menciono restaurante, señora, estimada licenciada, ¿por qué no sacó restaurante? Me extrañó. ¿Por qué le interesará tanto si no va a ir, verdad? Pues no me perdona que no mencione yo a dónde hay que ir a comer después de la visita. Entonces, pues esto un poquito, es la historia un poco de este trabajo, ¿no? Que este año cumplo 34 de escribir ininterrumpidamente mis crónicas en el periódico de La Jornada todos los domingos, todos. Para que ustedes se imaginen la riqueza que hay en ese lugar. Porque sigo teniendo tema. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pasan cosas, todo el tiempo. Fíjense, ustedes, bueno, salen los 3 volúmenes que me ha sacado mi queridísimo amigo Porrúa, de estos, pues prácticamente 30 hasta 2016, que llegan los últimos dos. Entonces, ustedes van a ver cómo se fue transformando el centro, fíjense. De verdad es muy interesante. Y los cambios que ha habido de los edificios, que eran una cosa hace 30 años y ahora ya son otra, ¿no? Edificios barrocos hermosos, que eran un museo. Y ahora por ejemplo, ahorita acabo de descubrir, ¿saben qué? Que este domingo acabo de escribir sobre eso, un museo del perfume, en una casa preciosa, que está ahí en la calle de Tacuba, que era del suegro de Porfirio Díaz, el papá de Carmelita Romero Rubio. Pero no saben que un museo nuevo, a ver, ¿quién sabe de eso? Así todo el tiempo están pasando cosas, es una vitalidad la que tiene nuestra ciudad, impresionante. Y escribo no nada más del centro histórico, sino de muchas partes de la ciudad que tengo el privilegio de conocer por los cronistas, que estaba mencionando Matos. Entonces, pues Iztapalapa, me invita el cronista de Iztapalapa, en Milpalta, en Azcapotzalco, y todos los lugares en la Ciudad de México, que, bueno, ahora son alcaldías, pero eran ciudades desde antes que llegaran los mexicas a fundar Tenochtitlan, ¿verdad, Matito? Yo no vivía entonces, tú sí, pues lo dices con tal certeza que yo... Bueno, no te han contado que Xochimilco, Milpalta, Azcapotzalco ya existían y siguen ahí y conservan todavía muchas tradiciones y ahí tienen sus cronistas todos esos lugares y ellos me han enseñado cosas maravillosas que están plasmadas aquí. Entonces hay muchas crónicas también de esos lugares. Y les quiero decir una cosa, lo que es fantástico de este libro es que aquí sí quiero felicitar a mi queridísimo Miguel Ángel Porrúa, que un año estuvo buscando imágenes para ilustrar todas las crónicas. Miren, por ejemplo, escribo una sobre el circo. Ustedes oyeron hablar del payaso Bell, el famosísimo payaso Bell. Hay un restaurante ahí en la colonia Juárez que se llama La Casa Bell. Era la casa del payaso Bell. Y cuento la historia. Él tenía un maravilloso circo que se llamaba el Circo Orrin. Bueno, pues Porrúa consiguió una foto del Circo Orrin y del payaso Bell, que era guapísimo, por cierto. Porque era hijo de unos ingleses, que llegaron, los papás llegaron a México, eran cirqueros. Venía de una tradición de cirqueros. Y este payaso Bell era formidable, era un tipo que era inteligentísimo, porque aparte de ser un gran payaso, hacía mucha sátira política. Entonces el tipo dicen que era tan brillante que le tenían terror a los políticos, porque era como que después fue Palillo, que decía chistes políticos, pero que la gente se moría de la risa, ¿no? Y que a Porfirio Díaz le dijeron un día, oiga, ¿por qué cuándo va a hacer elecciones? Oiga, no, ya haga elecciones. No me quiero arriesgar, porque si hago elecciones seguro me gana el payaso Bell. Así era de popular el payaso Bell. Entonces, aquí cuento. Pero entonces, Porrúa consiguió unas imágenes del circo del payaso, de los anuncios del teatro Orrin, que así se llamaba,
Y así, entonces, la verdad, como dicen, ¿no? Que los chinos, ese proverbio chino que una imagen habla más que 1000 palabras o 100 palabras o no sé cómo, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Porque enriquecen tanto las crónicas, las imágenes que puso por Rua. Yo no sé, de verdad, por eso tardó un año. O sea, ¿cuándo lo vas a sacar ya? Si es que me faltan algunas imágenes, ay, o sea, Dios mío. Pero cuando veo el trabajo, la dulcería de Celaya, que es una joya verdaderamente. Ah, y aquí también, ¿saben quién va a aparecer aquí? En vivo y a todo color. Bueno, aquí está, miren nomás, este rorrazo. Matitos, el Rorro saludando. Guapísimo, qué bárbaro. Claro, porque es una crónica muy bonita, también aparece don Miguel León Portilla. Miguel León. Es una crónica muy bonita que escribí con motivo de que les dieron unos premios muy importantes y la verdad, la titulé Orgullo, porque ya ven que, les voy a leer nada más el principio para que vean por qué aparecen ellos. Puse, los grandes titulares de los periódicos y las noticias de más peso en la mayoría de los noticiarios de radio y televisión suelen ser negativas. Y la realidad es que cotidianamente también ocurren otras que son motivo de orgullo. Estudiantes mexicanos premiados en distintos países del mundo por inventos y aportaciones científicas. Los niños triquis y las niñas poblanas que arrasan en torneos internacionales de básquetbol. Y así podríamos llenar varias cuartillas con buenas noticias. Vamos a comentar dos muy, muy buenas que nos llenan de orgullo. El sobresaliente historiador, sabio y humanista Miguel León Portilla fue distinguido con el reconocimiento Leyenda Viviente, Living Legend Award, que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ya he hablado de todo eso, ¿no? Y la otra gran noticia es que en su sesión solemne, el 4 de octubre pasado, la Society of Antiquaries of London, perdonen mi acento inglés, no es nada bueno, a los científicos mexicanos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján, una distinción importantísima, como miembros honorarios. Y ya cuento de esta sociedad, la importancia que tiene, ¿no? La antigüedad que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo de toda la obra impresionante de Matos, de León Portilla, por esa razón está en la foto. Pero entonces, quien no conoce a Matos, lee esto y ya ve a la foto, ay, ¿qué ha puesto? Matos, ¿verdad? Mira, y aquí está mi abuela. Bueno, don Manuel. Sí. Don Manuel. Entonces, de veras, yo te felicito y te agradezco muchísimo porque eso enriquece, porque dicen que un libro tiene dos lecturas, la lectura, ¿no?, de los textos y también la de las imágenes. Y aquí tienen esta maravilla. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les diría. Y Manuel, tú vas a comentar algo que querías comentar, algún personaje también, ¿no? Ah, te lo pasas. Bueno, un aplauso para la maestra, ¿verdad? Conforme pasen los años, va a ser una herramienta para el conocimiento del centro histórico. Si ustedes abren la página 128, Cristo hoy desaparecido. ¿Sí? Nos ha tocado el cambio, ¿sí? El cambio de decir, ¿cómo es posible que un monumento de tal magnitud desapareciera? ¿Sí? Pero aquí está la crónica y decimos, nosotros tenemos que conocer nuestro pasado porque precisamente tenemos que comprender nuestro presente y nuestro futuro para defender los grandes monumentos de nuestra historia, ¿sí? Los gobiernos van y vienen, pero la memoria queda en un libro como este. Y yo quisiera nada más comentar leyendo, me llamó mucho la atención una referencia que le llama El cronista olvidado, es decir, don José María Marroquín. Como dice el texto, ya nadie conoce al autor, más que los que somos ratones de biblioteca y que nos gusta investigar acerca del centro histórico. Este personaje que por cierto muere en la pobreza total, habiendo tenido puestos importantísimos, un hombre sobresaliente que se dedicó a escribir 3 volúmenes para conocer nuestra historia del centro, en aquel momento centro, no centro histórico que luego se le llamó, y de nuestra Ciudad de México, que también, como tú lo dices en tu texto, vuelve a nombrarse como debe de ser la Ciudad de México, no el Distrito Federal,
sino nuestra Ciudad de México. Igual el centro. Yo me acuerdo de chico cuando nos vestían especialmente para ir al centro, ¿sí? Para ir al centro, porque era todo pues un ritual. Yo me acuerdo por la calle de Madero, donde había las grandes joyerías, como la joyería Alamán, ¿sí? Entre otras muchas, y era la elegancia en pleno. Hoy los tiempos cambiaron y lo que vemos ahora es otro mundo. Es otro mundo. Pero para eso quedan estos libros precisamente. Y José María Marroquín le dedica, sobre todo al final de su vida, cuántas horas escribiendo una serie de informaciones para crear una obra que hoy por hoy es un tesoro. Yo no sé si está reeditada por Porrúa, ¿verdad? Pero sería una gran labor sobre todo para invitar a los jóvenes a que lean. ¿Sí? Desgraciadamente, si van al centro histórico, ustedes prenden su celular y dicen, a ver qué dice aquí el celular de esta casa, ¿verdad? Pues 2, 3 cosas. Pero si ustedes llevan el libro, gozan el libro, lo pueden anotar, etcétera, y cómo refleja precisamente el pasado y el presente. Cuando hablabas tú de las rentas congeladas, que fue desastroso, desgraciadamente, ¿cuántos palacios, casas, habitación no fueron deterioradas 100%? Yo tengo una amiga que es Dolores Ortiz de la Huerta, que cuando paso por la calle de Cuba, precisamente, ahora son oficinas de la universidad, tengo entendido, ¿no? Y entonces cuando paso y puede uno entrar y le hablo luego a Lola, y le digo, Lola, pero ¿cómo dejaron ir esta casa? Dice, pues todo se deterioró precisamente con el tiempo y antes di que se rescató, porque la casa está muy bien restaurada. Pero ¿cuántas casas están cayéndose? Se necesita gente que esté interesada, obviamente con apoyo económico, porque cuánto cuesta restaurar, pero yo les digo a ustedes, vivir en el centro histórico es un privilegio que pocos tenemos, porque hay una sensibilidad a esa identidad, a esa identificación con una ciudad varias veces centenaria, ¿verdad? Y si nos acercamos a la gran obra del gran Tlatoani, porque es descendiente del gran Tlatoani, aquí el doctor, por algo se apellida Moctezuma, llegar a ese lugar es verdaderamente ya la culminación de todo, ¿no? Con la imaginación que se puede tener. Y hace poquito fuimos a comer al restaurante El Mayor, que claro, cuando la reconocen a la doctora, así esté lleno, dicen, quiten a estos porque viene la maestra, la cronista, y nos dieron la mejor mesa, ¿verdad? Y no nos hicieron descuento, pero no importa porque comimos muy rico, ¿no? Bueno, y tantos restaurantes que habla aquí Ángeles, después de que termina la visita, dice, y recomiendo que vayan a esta fonda o a esta, cantina, a esta cantina, como la que te decía yo que tenemos en la calle de Argentina, esquina con, ¿te acuerdas? Con Luis González Obregón. Y yo digo, ¿y todavía esa cantina? Pues sí, hay que ir. Digo, nos queda media cuadra a nosotros, ¿no? Realmente, y cuando compramos, bueno, todavía lo debemos, el departamento en la calle de San Ildefonso, está sobre los límites de lo que fue todo ese conjunto del Templo Mayor. Digo, lo que se siente ahí es único. Cuando hay sensibilidad, claro, ¿verdad? Cuando no, pues pasas y listo. Pero decir, estoy en el corazón de la ciudad, de esa fundación desde 1325 de nuestra Ciudad de México. Y ahí está presente, con los cambios que se dieron cuando llega el virreinato y que recupera una cantidad de espacios para construir viviendas, porque la gente antes vivía en el centro, ¿sí? Gente de todo tipo económico. Desde luego, las grandes familias pues están en la calle de Madero, 5 de Mayo, Venustiano Carranza, etcétera, ¿no? Y esas grandes casonas, que muchas de ellas todavía existen y que uno dice hay que restaurarlas, pero se restaura porque se tiene que vivir. Porque si uno va nada más en el día y regresa, no tiene esa identidad, esa identificación tan fuerte, ¿no? Y luego,
una anécdota, porque yo viví en la calle de Cuba, que ahí nos conocimos también. Me acuerdo que recién había comprado el departamento, iba a la Lagunilla para comprar cosas para el departamento, ¿sí? Y de regreso yo había comprado un candil muy bonito y bastante caro y todo. Y a una cuadra del departamento me asaltaron, ¿verdad? Y me quitaron todo, menos el candil, que era lo más valioso. Sí, el candil no le hicieron caso. Bueno, pasaron varios meses, regresaba yo a la Lagunilla por la misma calle y dije, seguro me van a asaltar. Y efectivamente, llegaron, no sé si eran los mismos, allá ahora con un cuchillo, y les dije, oigan, ¿otra vez me van a asaltar? Dice, ¿vives aquí? Sí, regrésenle todo. Solo en el centro histórico. Que te regresen la cartera y todo. Digo, es solamente en el centro histórico, hay un respeto de la gente, ¿sí? Pero también hay un deterioro, ¿sí? Porque también vemos gente tirada, los homeless que están de por aquí, por allá, pero bueno, como todo centro en Europa o en Estados Unidos. Es parte de, ¿no? Entonces, yo digo que el mensaje de este libro, que tiene, como decía Eduardo, investigación, pero tiene la característica de la difusión y sobre todo de la interpretación de los lugares. Si ustedes van, se acompañan por el libro, con cualquier lugar, cualquier espacio que ustedes vean, y se van a enamorar de eso. Y van a decir, aquí pasó algo, aquí sucedió algo en varias veces centenaria, y yo quiero hacer público también que la recuperación del centro histórico empezó también con el apoyo del ingeniero Slim. ¿Sí? Increíble, cuando se compraron cantidad de edificios y se restauraron. Ojalá que se continúe esa labor, pero que es parte de la sociedad. Tengo un amigo, Carlos Bernal, que fue, por cierto, su familia fue propietaria de la casa del conde de Eras y Soto. Y yo le decía, Carlos, pero ¿por qué no recuperan esa casa? Dice, pues no, ya pasó por otro momento y todo. Le dije, es que si yo hubiera heredado una casa de esas, yo no sé qué haría, pero yo viviría ahí. ¿Sí? De los antepasados que tuvieron la gloria. Y Carlos me decía, dice, mira, mi abuela vivía en la calle de Gante, enfrente del primer templo protestante, ¿verdad? En la calle de Gante, un edificio maravilloso. Dice, los departamentos eran verdaderas casas, dice, donde había un espacio enorme. Le dije, pues ahora es un laboratorio para tatuar a la gente. Y le dije, si viviera tu abuela, ¿qué diría? ¿No? Por eso es mucho la recuperación. Mi invitación es de decir, ustedes o la gente que tiene a su alrededor, pero sobre todo los jóvenes, de saber lo que tenemos como herencia de nuestra gran ciudad, recuperarla y vivirla, habitarla, porque hay sorpresas por todos lados y para todos los bolsillos. Lo mismo se come en la calle, las garnachas, etcétera, etcétera, en esta calle precisamente que ustedes saben, que los grandes restaurantes, como el Mayor, que es un privilegio estar ahí, arriba de la biblioteca Porrúa, de la librería, ¿sí? Y ver las excavaciones del templo, ver la catedral a lo lejos, la plaza central, etcétera. Es una delicia verdaderamente tener el privilegio. ¿Cuántos extranjeros vienen y, vaya, les llama la atención de lo que es la Ciudad de México, ¿sí? Mi hermana, por ejemplo, cuando ella vive en Estados Unidos, dice, yo quiero ir a Santa Fe. Le dije, ¿a dónde vas? ¿A ver Houston? Le dije, si ya vives allá. No, le dije, lo que vale aquí es el centro histórico. Y a veces, por ignorancia, no se sabe o no se camina. Y como digo, para todos los bolsillos, las compras para todo. Hay sorpresas verdaderamente, como la Casa de la Pluma. Bueno, ese es un lujo de veras de los que nos gusta escribir con pluma fuente, ¿no? Y tener un lugar especial para comprar y otro lugar en una plaza para reponer las plumas, ¿sí? Entre otros muchos lugares sorpresivos, ¿no? Que son comercios muy escondidos o lugares muy emblemáticos en donde se conservan precisamente hasta las recetas antiguas o la panadería, las panaderías también, que ahorita se me ve el nombre, la Baskonia, por ejemplo, ¿no?
Porque ahora la Vasconia, arreglaron la casa, la parte de arriba pusieron un restaurante. Sí, Entonces, ahí es un restaurante sencillo, pero muy sabroso, muy barato, muy bien. Así, ahí en la Vasconia, que es de 1875, algo así. Es de las primeras panaderías formales que hubo, sí, en panadería. Y ahora tienen su restaurante. Y han puesto una cosa muy graciosa, que los panes les han puesto letreritos con los nombres que tenían tan graciosos, ¿no? La chilenina, corazón, claro, todos los nombres, la segura, bigote. la segura. Ah, Pan Segura también, Pan muy Segura, buenísimo, Pan realmente Segura. antiquísimo. La Madrid, también, No, la ideal. La ideal. La ideal, claro. Esa es fantástica. Yo La siempre ideal, llevo la gente ideal, ahí la para que ideal. vean los pasteles de Sí. 3 metros de alto. Bueno, No, o sea, sorpresa tras sorpresa. Así que si ustedes ven el libro, lo van a gozar enormemente, pero más si van a los lugares, acompañan por el libro y entonces la transmisión de lo que es la pasión por el centro histórico, ustedes la van a adquirir, porque centro como la Ciudad de México no hay otro. Que me disculpen otras ciudades, pero la verdad es único. ¿Cómo no aprovecharlo? Y yo felicito a Miguel Ángel por editar estos libros, que finalmente es la difusión de nuestra historia, ¿sí? Nuestra historia urbana, con todo lo que hay. Yo creo que ahora hay que escribir, como por ejemplo lo de Colón, desapareció. Ya, pero ¿qué sucedió con esos espacios? ¿No? Es decir, como cronista, de decir, estos espacios fueron abandonados y hay esto. ¿Por qué? Porque la sociedad no protestó. Esa es la cosa. La sociedad no protesta, pues al rato tiran catedral, ¿verdad? O la torre latinoamericana. Y yo digo, no, es nuestra responsabilidad, es la sociedad la que debe de proteger los grandes monumentos. Y la base es la educación. eso, efectivamente, la educación. Pero cada vez hay más ignorancia y entonces, pues, nos lleva a cosas extremas. Bueno, algo más ya para no aburrirlos mucho. No solo Gamio nos ha dado estos libros que realmente ya comentamos de ellos, lo que representan históricamente, sino que incursionó como María Félix en la televisión. Y entonces tenía un programa en el Canal 11. Yo también tuve uno, ¿te acuerdas? Uno que se llamaba Reflexiones. Sí, de acuerdo. No se reflexionaba, pero esta niña tuvo un programa que llegó a ganar un premio, o tuvo el programa, no me acuerdo, pero en fin, de periodismo. en donde transmitía en sus programas que grababa mucho de lo que viene aquí, mucho de la historia. ¿No? Los programas los saqué de mis crónicas. Exacto. Fueron 64 programas. 74, imagínate. En el Canal 11. En el 11. Entonces, que están en YouTube, se pueden pero ver. déjame hablar. Ay, sí, perdón. Que están en YouTube, dice. Bueno, ¿algo Bueno, más? Vean. Sí, que se llama Crónicas y Relatos de México. Ya. Ahora ya no sé qué decir. A ver, bueno, el hecho es que también programas muy vistos porque realmente eran, pues contenían esto mismo, o sea, toda una serie de relatos de historia y en el lugar, en el sitio en que del que se estaba hablando. Ay, díganle que no estoy. Ahorita solventamos este asunto, ya está. Bueno, entonces estos programas también tuvieron un éxito que, como les digo, pues llegó a ganar algún premio ahí, ¿no? Entonces, pues no solo, como ven, es a través de lo escrito que, gracias a Miguel Ángel, ustedes han mencionado varias veces a la competencia, ¿verdad? La buena es la de Miguel Ángel Porrúa. Ya saben que el nombre Porrúa es un sinónimo de libro, de libreros, de historia, y en fin. Pero pues Miguel Ángel es el que hace posible todo esto y conozco a los otros, ya luego te contaré ¿Tú te acuerdas de uno que debe ser algo tuyo, Indalecio Porrúa, un viejito? Ese, bueno, que parecía
momia de Guanajuato. Bueno, no, era muy amable y me regaló el libro grandote, el que acababa de salir, me lo regaló, porque yo estaba excavando en la librería Porrúa, pero de estos otros Porrúa, no de Miguel Ángel. Entonces, total, que es muy importante, claro, la labor del escritor, por un lado, del editor, por el otro, y de la difusión que se da, sobre todo en un centro como este, querido Manuel, en el cual, invítame a presentar mi libro reciente, de la historia, pero hablábamos de la ignorancia, ya para terminar, ¿no? Cuando salieron con lo de que se acordarán hace 4 años que 1321 era la fundación de Tenochtitlan. La Fundación Lunar, ¿te acuerdas? La Fundación Lunar. La Fundación Lunar. Entonces inventaron que 1321. Entonces yo protesté en la prensa y dije, ese dato no existe en ninguna crónica y es lo que están manejando aquí en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces hicieron actos y porque era una cosa política, ¿verdad? 1321 empataba muy bien con 1521, la conquista, 1821, la independencia, y 2021, la transformación de cuarta transformación. Y entonces, lo fui a desmentirlo a la prensa, a la televisión, a todo el mundo que me quiso escuchar, ¿no? Pero ahora, y ya se dieron cuenta y lo reconocieron, pero ahora ya viene el 1325, entonces ya ahora también están ya otra vez con la cosa, también falseadona que va, que el eclipse y que no sé qué. Pero en fin, ya no me meto en Honduras, sino que regreso a Guatemala. Bueno, entonces, pues no sé, Manuel, si ya damos por terminado este acto. Además, una copita. Y unos ricos bocaditos que aquí generosamente nos proporciona el centro. Cosa ya inusitado, porque ya con las pobrezas que hay ahora ya nadie da bocaditos. Si acaso la copita de vino. Yo tengo unos charros de bocaditos elegantísimos, o sea que, Manuel, muchas gracias. También muy generosa. También, los vinos, ¿verdad? Sí. Sí, o sea que... Pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, su presencia, y espero que el objetivo se haya cumplido, es decir, a leer el libro y después de leerlo, irnos al centro histórico. Muchas gracias. Adiós.